en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha, no, de la cancha. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos ya acabando febrero y toca empezar a mirar lo que viene el mes de marzo. Vamos a analizar, como siempre, el calendario y cuáles son los equipos más y menos recomendables. Vamos con el vídeo. Como siempre hacemos cuando llega el cambio de mes, analizar lo que viene, intentar anteponernos, anticiparnos, que en Fantasy siempre es tan importante. Y aquí os muestro, a través de la página de analítica Fantasy, la panorámica del calendario del mes de marzo. Tenemos 4 jornadas. Vamos a tener también los partidos de vuelta de la Champions, eso es importante, y vamos a tener parón. Vuelven los parones de selecciones y eso lo tenemos que valorar. En la segunda quincena va a parar la competición y entonces esa jornada 30, que queda un poco lejana, y a la hora de analizarlo tenemos que tenerlo en consideración. Esta más o menos es la panorámica, iremos volviendo a ella para trazar nuestras estrategias y es importante, sobre todo las 3 primeras, jornada 27, jornada 28 y jornada 29. Debemos de irnos al parón con los deberes hechos y ese es el objetivo del vídeo. Como siempre, en esta primera parte del vídeo vamos a ir con unos tips, unos consejos y luego ya entraremos a analizar equipo por equipo en función del grado de dificultad de cada calendario. Empezamos, como digo, con los consejos. En primer lugar, vamos a por el sprint final, quedan 11 jornadas, esto se acaba, quedan 11 jornadas y es momento ya de empezar a apretar el acelerador. Como os digo, ahí vamos con todo, es el sprint final, es el momento ya de tomar ciertos riesgos, no tenemos que volvernos locos, no tenemos que precipitarnos demasiado, pero sí hay que cambiar un poquito las estrategias, ser un poco más agresivos. Jugador que creamos que nos puede dar muchos puntos en la próxima jornada porque tiene un calendario fácil o bien en buen estado de forma, vamos a por él, sin titubeos, sin pensar en el largo plazo si me voy a poder o no arrepentir. Es momento ahora de ser decididos. El tip número 2, la Champions, esos partidos de vuelta. Obviamente hay que tener en cuenta equipos como Atlético de Madrid, Real Sociedad, sobre todo esos dos, que son los que nos están dando quebraderos de cabeza en cuanto a rotaciones. Venimos hace poco de un partido en el que, por ejemplo, Griezmann se quedó sin minutos. Venimos también de jugadores de la Real que vienen rotando mucho y siempre vamos con mucha incertidumbre a las jornadas. Entonces son dos equipos siempre, desde ese punto de vista, desaconsejables. También Madrid y Barça. A ver qué acaba pasando. Lo que ya os decía antes, el parón FIFA. Ojo al parón FIFA. Y luego hay virus FIFA. No lloremos, no lloremos. Aquí os voy a volver a poner la panorámica de cómo se distribuye este mes y si veis esta jornada, la del 30-31 de marzo, nos pilla muy lejos todavía, pero esa jornada va a venir tras parón. Entonces en esta jornada mucho cuidadito con los internacionales, sobre todo con los americanos, con los asiáticos, con los Ronald Araujo, con los Rodrigo de Paul, con los Nahuel Molina, con los Renatos Tapia. Mucho ojito porque apuntan a que esa jornada descansan. Entonces vamos a aprovecharlo en estas 3 jornadas y quizá en el parón haya que tomar decisiones con ellos, ¿vale? Lo tenemos que empezar a tener en cuenta porque ese momento llegará. Vamos con el cuarto tip, el cuarto consejo, que es el que os vengo diciendo, estrategia independiente. Y vamos a poner otra vez la panorámica. Yo voy a trazar una estrategia para la jornada 27, 28 y 29 que vienen consecutivas y después yo creo que será momento para resetear y aprovechar el parón, para armarnos, rearmarnos con vistas a lo que vendrá. Vamos a echar un primer vistazo a la jornada 30, porque la vamos a englobar dentro del mes de marzo, pero en realidad la estrategia, lo más interesante es que lo dividamos. Hagamos primero una estrategia para que nos vaya bien estas 3 próximas jornadas, 27, 28 y 29, y después la 30 ya la analicemos con el calendario de abril, porque seguramente ahí todo se concentre más y sea más fácil tomar nuestras estrategias con un parón de por medio. Bueno, y vamos ya con lo que os tengo preparado, que es esta tier list, ¿vale? Cada mes voy innovando. Algunos me decís, me gustaba más el anterior formato, pero también son formatos que a mí me llevan mucho más tiempo, porque tengo que ir analizando de forma pormenorizada cada calendario, exportando imágenes a un lado a otro. Entonces, de esta forma creo que puede ser más rápido y que además puede quedar claro, porque al final yo creo que mucho lo que queréis es que os digan qué equipos, qué escuditos lo tienen muy fácil, tienen un calendario mixto, difícil o muy difícil. Entonces ya sabéis que los que estén en color verde o en amarillo, pues mejor no meternos demasiado. Los que estén en color naranja o rojo son los equipos en los que tenemos que confiar. Los que tengan mixto,
pues quizá la gestión es diferente. A lo mejor unas jornadas nos valen, otras no. Entonces vamos a analizar los 20 equipos. Vamos a empezar por el Deportivo Alavés. Lo tenemos aquí. Jornada 27. Visita Osasuna. Después recibe Rayo Vallecano, visita San Mamés y recibe Real Sociedad. Va a tener 3 de los 4 partidos contra rivales vascos. Partidos de rivalidad. Me parece un calendario entre mixto y complicado porque va a tener 2 partidos en casa y 2 fuera. Las visitas son a Pamplona y a San Mamés, no son partidos fáciles, no son ambientes sencillos. Y los partidos en casa es verdad que contra el Rayo es un partido parejo de favoritismo para los vitorianos. Y contra la Real Sociedad me parece que es un duelo bastante complicado. Entonces, en 3 de los 4 partidos yo al Alavés no le daría de inicio el favoritismo. Entonces, como hemos dicho que vamos a dividir las estrategias en los 3 primeros partidos, sí que es verdad que visita Osasuna y recibir al Rayo todavía no es necesario precipitarnos con jugadores del Alavés. Podemos ir manteniéndolos porque yo, oye, alinear a jugadores del Alavés, un equipo que suele dar la cara, suele competir en Pamplona contra un Osasuna que tampoco es del todo fiable esta temporada, pues tampoco voy con excesivo miedo y así luego los mantengo contra el Rayo. Y la estrategia para mí clara con el Alavés es, una vez pase la jornada 28, ya sí podemos vender, para no tener jugadores del Alavés ni en San Mamés ni frente a la Real Sociedad, que eso ya vendrá después del parón. Entonces, ¿dónde colocamos al Deportivo Alavés? Muy fácil, ¿no? Fácil tampoco, yo creo que estaría entre mixto y difícil. ¿Cómo? Creo que lo podemos aprovechar de inicio, porque los 2 primeros partidos me parece como proclive para que podamos entrar con jugadores del Alavés. Lo voy a poner en mixto, voy a tender a ser optimista. Vamos con Almería, un equipo que ya de por sí, por su estado de forma, por sus números, por sus estadísticas, pues no invita a ser muy optimista. Vamos a echar un ojo al calendario. Tiene partido contra el Celta de Vigo en Balaídos, que esa es una auténtica final, jornada 27. Eso va a ser un partido de infarto para ambos, aunque creo que más para el Celta, porque el Almería ya está de brazos caídos. Luego recibes al Sevilla, vas a Las Palmas y acabas recibiendo a Osasuna. No es un mal calendario, es un calendario que el Almería, una Almería que está mostrándose competitivo pese a no lograr victorias, puede rascar cosas. A mí no me parece un calendario que a mí me invite a ser pesimista. Yo puedo ir con los jugadores más fiables, los Lopi, los Arribas, ya veremos el impacto de Jonathan Viera, un Maximiano que ahora está bien en zona defensiva y incluso posibles chollos, que ahí lo veis en la parte izquierda, los Marpubil, Radomanovic, Choco Lozano, incluso Robertone, a ver si se va entonando. Entonces no es un calendario malo para el Almería. Es verdad que al final visitas a Celta y Las Palmas, en esos partidos yo creo que Celta y Las Palmas los esperarán sumar 3 puntos, pero luego también recibes a Osasuna y Sevilla, partidos en los que puedes rascar algo. En este tramo de partidos tiene que llegar sí o sí la victoria del Almería, si es que no ha llegado ya cuando os he grabado este vídeo, porque os estoy anticipando el contenido. Entonces no me desagrada el calendario, yo creo que estaría entre fácil, mixto, y como ya digo, como me gustaría tener jugadores del Almería, lo voy a poner en fácil, porque creo que si pasan por vuestro mercado jugadores del Almería, os podéis lanzar a por ellos, porque a algunos puede dar una alegría. Veamos el Athletic Club de Bilbao. El mes empieza fuerte, porque empieza con esa intersemanal que será la vuelta de Copa, y después vas a tener que recibir al Barça. Eso es muy delicado, porque vas a tener que ir con todo contra el Atlético de Madrid, y después te espera un partido en San Mamés contra el Barça, y al final el Barça es rival directo del Athletic Club por la Champions. Están en un objetivo común. ¿Qué va a priorizar Atlético de Madrid? Imagino que va a priorizar clasificarse para la final de Copa del Rey y después tendrá que alargar un poco, será una semana bastante complicada y realmente difícil de gestionar. Yo creo que ese partido en San Mamés, aunque el Athletic Club perfectamente puede ganar a este Barça, pero viniendo de fatiga va a depender mucho de lo que pase. Si el Athletic Club pasa de ronda en Copa, pues vendrán con la euforia y seguramente rematarán la faena. Pero si el Atlético de Madrid remonta, quizá el Athletic Club viene de bajón y no le venga bien ese partido contra el Barça. Peligro de rotaciones, peligro de cansancio acumulado, peligro de cambios tempranos. Estamos viendo algunos jugadores del Athletic Club que nos están dando pesadillas. Hemos visto los Cruzeta, los Nico Williams, los centrales ya ni os cuento. El doble pivote, Prados, Berga, Galarreta, no sabemos quién juega. Sancet, el tema de Sancet realmente es una auténtica incógnita. ¿Qué es lo que está pasando con él? Entonces es un equipo que yo creo que en marzo empieza, para pasar de él de primeras, que se concentre en la Copa del Rey. Ese partido del Barça no nos metemos demasiado, aunque luego Athletic Club contra el Barça, obviamente apostar por los Williams es tentador, ¿eh? Hablo no entrar demasiado,
con otro tipo de jugadores, con otro tipo de perfiles, pero yo con los Williams contra el Barça, vamos, entraría con todo. Luego visita a la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada 28. No es un partido sencillo, pero al menos desde el punto de vista de las defensas sí que puede ser bueno. Recibes a Alavés en San Mamés, buen partido, y luego visitas el Bernabéu. Estamos hablando que en este tramo de competición Athletic Club se tiene que enfrentar a los 3 bichos de primera. Atlético de Madrid en Copa, Barça en Liga y Real Madrid en Liga. El calendario obviamente va a subir en grado de dificultad debido a ese factor. Sí que es verdad que el partido contra el Madrid ya viene después del parón, entonces quizás no hace falta que nos precipitemos, podemos tener jugadores de Athletic Club contra el Barça y ya veremos cómo va evolucionando la cosa, y luego contra Las Palmas y Alavés me valen perfectamente, y ya después en el parón les damos boleto. Entonces, me parece un calendario entre mixto y difícil, pero al final tienes a Madrid y Barça en el mismo mes. Yo creo que difícil, como mínimo hay que ponerlo en difícil para ir avisando a la gente que ojito con el Athletic Club de Bilbao, pero que algo sí que se puede llegar a rascar. Vamos con el Atlético de Madrid, que también en Liga es un equipo que me da mucha pereza por el tema de que va a tener muchos partidos de mucha exigencia entre semana, no vamos a tener ensayos. Yo creo que vamos a seguir con la misma dinámica reciente, y en Liga el Atlético de Madrid es un equipo peligroso. Tiene ese partido en casa contra el Betis. El problema viene después de la vuelta en San Mamés. Partido muy exigente, seguramente haya rotaciones y no lo sepamos, no haya tiempo para ensayos, no haya margen suficiente para preparar el partido contra el Betis. Entonces en clave fantasy es un partido en el que no entraría demasiado. Sí que es verdad que luego tenemos ese partido a priori positivo, aunque ojo que el año pasado el Atlético de Madrid perdió en Cádiz, pero es víspera de jugar contra el Inter el partido de vuelta, y luego encima después del Inter tienes al Barça en Liga. Entonces es un calendario complicado, y se acaba en la jornada 30 viajando a Villarreal. Una visita que siempre es complicada para el Atlético de Madrid. Yo creo que es calendario difícil, obviamente. Tienes ahí el partido del Cádiz, pero es un partido que no puedes priorizar porque está en medio del sándwich. Tienes antes Athletic Club y Betis, y tienes después Inter y Barça. Entonces no vamos a condicionar nuestra estrategia con jugadores del Atlético de Madrid en base a ese partido. No quiero jugadores del Atlético, o quiero muy pocos. Me parece que está entre difícil y muy difícil. Lo podría poner en difícil porque es el Atlético de Madrid y al final confiamos en que igualmente lo saque, pero como está el tema de rotaciones, de falta de ensayos, de cambios tempranos que puede hacer el Cholo, yo os quiero avisar que Atlético de Madrid en marzo mejor no meternos demasiado. Vamos con el Barça. Esa primera visita a San Mamés, que ya habíamos visto antes con Athletic Club. Un campo que para el Barça siempre es una visita al dentista. Es verdad que el Athletic Club vendrá de desgaste, pero aún así perfectamente el Barça puede dejarse puntos allí. Luego recibes al Mallorca, pero es un partido víspera de la vuelta contra el Nápoles. Puede haber rotaciones, puede haber PC Cordos que descansen, y luego encima tienes visita al Atlético de Madrid. Acabas recibiendo a Las Palmas en la jornada 30, pero eso nos pilla demasiado lejos como para ahora tenerlo en cuenta. Entonces estamos hablando de visita a San Mamés y visita al Metropolitano. Y tienes ese partido amable contra el Mallorca, un Mallorca que compite, y además lo tienes previa a Nápoles. Entonces yo no soy optimista con el calendario del Barça. Un Barça que a domicilio no se ha mostrado fiable, entonces creo que estaría entre difícil y muy difícil. Como tenemos ese partido del Mallorca y ese partido de Las Palmas en casa, sí que lo voy a poner en difícil. No voy a ser tan catastrofista como Atlético de Madrid, pero el Barça también es un equipo para ir justito este mes de marzo. Y vamos con el Cádiz, un Cádiz obligado a sumar. Va a empezar la jornada 27 visitando Vallecas. El Rayo es un equipo, es cierto que en casa está costándole mucho, pero ahora con nuevo entrenador ya veremos. Nos falta ahí más tiempo, más margen para saber cómo se va a adaptar Íñigo en el Rayo. Igualmente en ese partido el Rayo yo creo que será favorito. Luego recibes a Atlético de Madrid, que aunque hemos visto que Atlético de Madrid vendrá ahí entre guerras, pero igualmente es muy difícil sumar ahí. Y visita Real Sociedad. Son dos partidos de extrema dificultad. Y luego es verdad que en la jornada 30 tienes al Granada en casa. Eso será una final. El que salga ahí victorioso seguramente se engancha a la permanencia, porque después de esa jornada 30 solo quedarán 8 finales. Pero el que pierda de ahí seguramente firme medio descenso a segunda división. Entonces el Cádiz, es verdad que tiene un primer partido en Vallecas, pero aún así creo que no es favorito, y luego Atlético de Madrid y Real Sociedad yo no entraría, y nos pilla muy lejos el Granada. Quizá el Cádiz sea un equipo que la estrategia sea pasar, y en el parón quizá empezar a fichar a algún jugador del Cádiz, por si acaso pegan el sprint final con buen calendario.
Entonces yo creo que el Cádiz estaría entre muy difícil y difícil. Como el calendario más viene de más dificultad a menos dificultad, yo voy a poner muy difícil, para avisar de que con el Cádiz yo entraría lo menos posible. Vamos con el Celta de Vigo. Empieza con una final, Celta-Almería, contra el colista, contra un equipo que no está sumando de 3 en 3. Pese a que el Celta en casa no es nada fiable, no puedes pechear contra el Almería. Tiene que ser partido de a full. Tenemos que mantener jugadores del Celta y ficharlos en estos próximos días. En ese partido yo quiero a los Iago Aspas, a los Larsen, a los de la Torre, a todos, a los Tapia, a los jugadores potentes, a los jugadores titulares en el Celta. Luego visitas el Bernabéu y el Pizjuán, con lo cual cobra mayor importancia el partido contra el Almería. Porque si no sumas contra el Almería 3 puntos, luego lo vas a tener muy complicado. Es verdad que al final el mes lo acabas con otro partido en casa contra el Rayo, pero tampoco diría yo que es un partido muy decantado. Es un partido igualado con tendencia a favoritismo local, pero aún así no me parece del todo fácil. Entonces, es un calendario sándwich, empiezas fácil, luego difícil y luego se suaviza otra vez. Entonces la gestión con el Celta es aguantar para tener jugadores contra la Almería, pero luego tenemos que deshacernos de ellos y ya si acaso en el parón volveremos a comprar. Calendario mixto. Mixto además extraño, porque ya os digo, es modo sándwich, pero yo creo que mixto, porque tiene partidos muy fáciles y partidos muy difíciles. A ver qué hacemos con el Getafe. Empieza contra la Unión Deportiva Las Palmas, un partido que a priori iba a ser de 0-0 total, luego a ver qué acaba pasando. Luego visitas Valencia, que puede ser otro partido de 0-0, es que me cuadraría 2 empates a 0 para empezar. Y luego tienes, antes del parón, recibir al Girona. Tienes 3 de 4 en casa, eso yo creo que suaviza un poco el tema. Tienes en casa Las Palmas, Girona y Sevilla. El problema, el Sevilla ya te ganó en Copa del Rey, aunque eso va a ser en el último partido, finales de marzo, y el Girona es el Girona, aunque creo que es un partido que al Girona se le puede llegar a atragantar. Creo que el Getafe tiene mimbres para competir a este Girona. Igualmente, aunque sean 3 de casa, no me parece ninguno tampoco excesivamente fácil, pero sí que se pueden tener jugadores del Getafe. Yo veo a Greenwood que puede hacer cositas, a Mayoral también, y sobre todo defensas, no me desagrada. Las Palmas le cuesta ver gol, el Valencia también muchas veces tiene partidos muy cerrados de 0-0, entonces me parece interesante apostar también por zona más defensiva del Getafe. Me parece un calendario mixto con tendencia positiva. Como tiene 3 de 4 en casa, yo voy a poner fácil. Verdad que me la estoy jugando, podría estar en mixto perfectamente, porque al final esos partidos contra Girona y demás, y Sevilla, pero creo que jugándolos en casa el Getafe tiene mucho que decir. Vamos con el Girona, a ver qué calendario tienen los de Michel. Empiezan con una visita al Mallorca, que se le atragantó en Copa, fue el que le apeó de la competición del CAO, en teoría deberían ir con la lección aprendida. Luego reciben a Osasuna, viajan a Getafe y reciben al Betis. Un calendario bastante suave, no tienes ningún partido imposible. Todos al final van a tener su complejidad, pero son partidos que el Girona puede sacar adelante. Me imagino al Girona ganando en Mallorca, me imagino al Girona ganando a Osasuna, me imagino al Girona ganando en Getafe y contra el Betis partido igualado, pero creo que el Girona también debería ser favorito. Entonces yo creo que va a ser calendario fácil. No lo pongo muy fácil porque es verdad que hay visitas complicadas, pero aún así yo sí que querría tener jugadores del Girona en este mes. Vamos con el Granada. Empiezas con una visita al Villarreal. Una visita complicada, puedes competir pero complicada, y luego recibes a Real Sociedad. No son los mejores partidos para empezar. Yo no querría demasiados jugadores del Granada en estos dos compromisos. Luego visitas Mallorca, partido que todo puede pasar, pero el favorito es el Mallorca, y te la juegas en Cádiz en el último partido del mes. El tema está en que vas a jugar 3 de 4 fuera de casa. Eso decanta a la hora de establecer un grado de dificultad. El único partido así que yo me puedo llegar a medio plantear jugadores del Granada sería contra el Cádiz, y aún así te pilla fuera de casa. Entonces no entraría demasiado. Me parece que el Granada se la juega, está obligado a sumar, pero me parece que el calendario es bastante difícil. Y con 3 de 4 en casa, casi diría que muy difícil. Pero bueno, aún así, yo voy a ponerlo en difícil. Voy a ser optimista porque creo que es un equipo que se está jugando la permanencia. Y en las últimas jornadas siempre hay que tener jugadores o apuestas de jugadores de equipos que tienen algo en juego. Entonces creo que Granada, pese a que su calendario no sea del todo sencillo, sus jugadores pueden ir respondiendo. Vamos con la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que seguramente llegue con los deberes hechos. Es un equipo que me da miedo la gestión del tramo final de liga, porque me parece que es un equipo que va a llegar en zona media sin nada en juego. Totalmente salvado, sin opciones europeas, y creo que es un equipo que se puede llegar a dejar llevar.
y eso a mí me da miedo. Lo he visto en otros equipos, ha habido muchos años que el Rayo lo ha hecho así, un Rayo que ya tenía los deberes hechos y al final no ha dado buenas puntuaciones. También recuerdo algún Levante, en los años buenos del Levante, que hacía los deberes y luego se dejaba llevar y no ganaba nadie. Y me da miedo que con Las Palmas pase igual. Yo empiezo a tener miedo. De todas formas, vamos a olvidarnos de eso y vamos a centrarnos en los rivales que tiene. Jornada 27, visita a Getafe, complicada. Recibes al Athletic Club de Bilbao. También es un equipo que se está mostrando muy fiable, el equipo de Valverde. Luego recibes a Almería, buen partido ahí, sin duda. Y luego visitas a Barcelona. Y ya hemos visto cómo ha ido Las Palmas visitando a los grandes. Perdió en el Bernabéu, no compitió. Perdió en el Metropolitano, no compitió. Es un equipo que le está costando. Es verdad que en casa se muestra fiable, pero fuera de casa, contra grandes escenarios, les está costando. Entonces creo que esos partidos contra Athletic Club y Barça obviamente dificultan todo. Además el Getafe no me parece sencillo. Sí que es verdad que tienes ese partido contra Almería en casa que me parece opción top para apostar por Las Palmas. Eso hace que no sea muy difícil el calendario. Yo estaría entre mixto y difícil. Como tiene 3 de 4 que no entraría, lo voy a poner en difícil. Pero es verdad que tiene ese partidito que a mí me tienta. Pero ya llegará. Como no está primero, como está ya a mitad del viaje, de momento no entro demasiado. Vamos a ver el Mallorca. Un equipo que tendrá también la vuelta copera. Este primer partido hay que valorarlo desde ese punto de vista. Vas a recibir al Girona, pero antes has viajado a San Sebastián para jugarte una semifinal de Copa. Con lo cual, contra el Girona, entre que pueda haber cansancio acumulado, posibles rotaciones y el rival es el rival, partido difícil para no tener jugadores del Mallorca en ese partido. También es verdad que el Mallorca posiblemente llegue con cosas por hacer en Liga. La permanencia todavía tendrá que correr, tendrá que trabajar para asegurarla. Entonces es un Mallorca que no se puede dejar llevar y al final tienes Girona y Barça para empezar. Es complicado. Luego todo se suaviza porque recibes a Granada y visitas Valencia, pero me parece muy complicado de inicio. Estaría entre ponerlo entre muy difícil y difícil, porque al final el partido del Granada es como un avisador de ojito, que algo podemos rascar, pero luego visitar Mestalla, al final vas a visitar Montjuic y Mestalla, que son de los campos más complicados, y recibir al Girona. Complicado el Mallorca, le convendría sumar de 3 seguro contra el Granada, porque si no se le puede complicar la permanencia. Realmente dudo mucho con el Mallorca. No sé si ponerlo muy difícil o en difícil. Como el calendario de inicio es muy complicado, porque tienes Girona y Barça, voy a avisaros es muy difícil. En todo caso, pasamos del Mallorca y si cuando se va acercando el partido que nos interesa podemos fichar a algún jugador, vale, pero si no, de momento, olvidarnos de los Raillo y compañía. Vamos a ver si podemos rascar algo de Osasuna. Jornada 27, recibes al Alavés, luego visitas al Girona, muy difícil, luego recibes al Real Madrid. Estos partidos seguidos de Girona-Real Madrid y luego visitas a Almería, que es el último partido. No me acuerdo qué equipo antes os he analizado, era una calcamonía, es calendario sándwich. Tienes un partido fácil, 2 difíciles y 1 fácil. Muy difícil de gestionar a nivel fantasy. Este es un calendario mixto de manual. Entonces, la estrategia que yo sigo con Osasuna es, de momento, aguanto jugadores, lo voy a alinear contra el Alavés, que aún así es un equipo que se te puede atragantar, y luego, yo no quiero ni contra el Girona ni contra el Madrid, quiero a nadie de Osasuna. Después del parón ya veremos qué pasa contra el Almería, pero eso nos pilla lejos. Calendario mixto tirando a difícil, pero como el primer partido es fácil, vamos a poner mixto. Vamos con el Rayo Vallecano. Ojito que el calendario del Rayo no es malo. El calendario del Rayo es esperanzador como para pensar que algunos jugadores interesantes con nuevo entrenador además, este equipo pueda dar puntos. Empiezas contra el Cádiz. Pues ya de inicio podemos ir apostando por jugadores de la franja. Luego visitas a Alavés, no es un partido fácil, tampoco es un partido imposible, es un partido de tú a tú. Recibes al Betis, equipo peligroso, pero equipo al que se le puede competir. Y visitas Balaídos, un Celta que en casa nos está mostrando fiable, y el equipo que va a ir con ansiedad en esa jornada es el Celta, jornada que ya será posparón. Entonces creo que el calendario del Rayo, avisando de que me interesa, lo puedo poner en fácil. Vamos ahí a ver si el Rayo con el nuevo entrenador emite otras vibraciones y en fantasy empieza a ser más aconsejable, cosa que no ha sido hasta ahora. Vamos a ver el Betis. Tiene 2 partidos complicados de inicio y de hecho 3 de 4 son muy difíciles. Ya veremos qué pasa con el tema Conference. No lo meto por el medio porque no sé si se va a clasificar o no. Os estoy anticipando contenido. En la ida de momento ha perdido. Entonces posiblemente el Betis se quede limpio de partidos entre semana. De no ser así, pues la estrategia ya posiblemente variaría. El tema está en que vas a empezar visitando el Metropolitano, muy difícil, y luego vas a recibir al Villarreal, partido abierto. Que puede rascar algo, obviamente, el Betis en casa, pues salvo contra equipos tops, debe ser favorito.
Y luego visitas el Rayo y visitas Girona. Son 3 de 4 partidos fuera. Eso decanta para que esto sea difícil. Son solo un partido en el Villamarín y además es contra el Villarreal, que tampoco es una perita en dulce. Y tienes partidos fuera contra el Atlético de Madrid y Girona. Me parece un calendario difícil. Jugadores del Betis, lo justito. Vamos a ver, Real Madrid. Tienes partido contra el Valencia de inicio. Me puede parecer uno de los partidos más difíciles que tenga el Madrid de aquí a final de temporada, por varios motivos. Primero porque le viene previo a la vuelta contra el Leipzig, que tampoco la tienes sentenciada, aunque la tienes encarrilada. Puedes rotar o puedes estar pensando en ese partido si además en Liga ya tienes una ventaja que es tentadora como para relajarte. Y luego el Valencia te va a esperar. Ese partido el Valencia lo va a esperar, sobre todo a Vinicius, le van a esperar en ese partido. Recordad todo lo que pasó el año pasado, de hecho el Madrid ya cayó allí. Es una trampa ese partido para el Madrid brutal. Es el único partido que yo diría, tened mucho cuidado en todos los sentidos, de que el Madrid pueda tener un mal resultado, de que ambientalmente incluso a Vinicius lo puedan llegar a expulsar o amonestar o cualquier otro jugador. Partido peligroso. Luego es verdad que ya todo se suaviza. Tienes partido contra el Celta, visita Pamplona, que en los últimos años el Madrid eso ha sido un paseo, y recibes al Athletic Club. No es sencillo, el partido contra el Athletic Club para cerrar, pero me parece que siendo en el Bernabéu el Madrid debe ser favorito. Ya veremos qué pasa contra el Leipzig, en teoría luego habrá que preparar otra eliminatoria de Champions, pero más o menos va a tener semanas limpias el Madrid, quitando la primera, posterior al partido del Valencia y previo ante el Celta. Entonces creo que el Madrid sigue siendo obviamente muy recomendable. No lo voy a poner en muy fácil solo por un motivo, porque creo que el partido para el Valencia de inicio es una trampa y porque el Athletic Club es un equipo que te va a competir, pero estaría como candidato a ser muy fácil. Lo voy a poner en fácil, pero el primero. Y venga, vamos a ir acabando, nos quedan 4 equipos, el próximo es la Real Sociedad y ya veis cómo empieza el mes para la Real. No entramos, no podemos entrar porque tienes vuelta de semifinales contra el Mallorca. Después visitas el Pizjuán y después te la juegas contra el Paris Saint-Germain, que estás obligado a intentar remontar. Entonces el partido contra el Sevilla, yo no sé quién va a jugar realmente. Es que viendo esto casi me dan ganas de ir al análisis del calendario del Sevilla y deciros, este partido es para apostar por el Sevilla. Es verdad que le pasó hace poco algo similar. Visitaban Girona en un partido donde en teoría iban a rotar, iban a ir con el entregados y la Real dio la cara. Es un equipo que tiene esa tendencia a competir. Por eso yo, pues bueno, voy a darle ese beneplácito, pero aún así me parece que a nivel fantasy, que lo que nos interesa en ese partido, no sabemos quién va a jugar. Después de Copa y previa Champions no sabemos. Luego además tienes otro partido fuera, 2 seguidos fuera, contra el Granada. En teoría debes de hacerte fuerte contra un rival débil, pero el Granada se juega la vida, entonces no te lo va a poner fácil. La Real ya ha pinchado en otros campos, como por ejemplo Rayo Vallecano, esta temporada, y luego visitas y luego recibes a Cádiz y visitas a Alavés. A ver, el calendario en cuanto a rivales no es difícil. Es verdad que tiene ese inicio que me da mucha pereza, pero luego Granada-Cádiz, al final son equipos que se están jugando la vida. Realmente yo creo que es un calendario trampa, porque puede engañarte a los ojos, puedes pensar que es sencillo, porque son 2 equipos que están en zona de descenso, pero precisamente por eso quizás son peligrosos. Aún así yo creo que eso suaviza mucho el calendario y el análisis global de la Real Sociedad. Y luego al final visita a la vez, que se le suelen dar bien los rivales vascos. Yo creo que es calendario fácil, pese al tema de que pueda haber rotaciones, pero no podemos dejar de ponerlo en fácil porque los rivales son todos de zona baja. Y de hecho estaría fácil tirando a muy fácil, entonces vamos a ponerlo cercano al Madrid. Y Sevilla, que decía yo, el Sevilla, vuelvo al análisis, ¿no? Si todavía no lo habíamos hecho. Así que perfecto, porque ya sabemos que ese partido contra la Real, a la Real va a recibir una Real Sociedad que seguramente haga bastantes rotaciones. Entonces eso a mí me resulta al menos interesante, sobre todo un Sevilla que estoy viendo ya una versión más competitiva. Me invita a apostar con un bloque, yo creo, ya compacto. Ha dado con la tecla Quique Sánchez Flores, entonces me parece interesante apostar por Sevilla. Luego tiene visita a Almería, partido trampa realmente, pero partido que jugadores al espacio como Isaac Romero y En-Nesyri me parece brutal para ellos. Las condiciones de ese partido puede ser algo similar a lo que pasó cuando el Alavés visitó los Juegos del Mediterráneo con Samu Morodion y demás. Luego recibes al Celta y visitas Getafe, que ya ganaste en Copa. Muy buen calendario del Sevilla, realmente es muy buen calendario del Sevilla. Tienes 2 y 2 en que has ido fuera, pero ninguno es imposible, y el más difícil, que sería el de la Real Sociedad, vas a recibir a una Real Sociedad muy mermada. Calendario fácil del Sevilla, lo voy a poner aquí entre Real Madrid y Real Sociedad. Me parece interesante apostar por jugadores del equipo hispalense. Vamos con el Valencia. Ya hemos hablado antes de ese partido, Valencia-Real Madrid. Es un partido curioso porque obviamente no cataloga como rival fácil o partido asequible,
Pero sí que es verdad que a nivel fantasy, si alguno de los jugadores del Valencia hace un buen partido ese día, vuela. Entonces yo no tendría miedo para apostar por los Gallá, por los Pepelu, por los Hugo Duros. Son jugadores que seguramente hagan un buen partido. Y luego además tienes otro partido en casa. Dos seguidos, Real Madrid, Getafe. Luego es verdad que visitas Villarreal y recibes Mallorca. Son 3 de 4 en casa, aunque uno sea contra el Madrid. Me parece que es un partido interesante en clave fantasy para apostar por el Valencia. Y la única visita, que es a la Cerámica, es un campo donde el Villarreal no está sacando excesivos puntos. Interesante calendario, sobre todo esos partidos contra Getafe y contra Mallorca, posibilidad de portería cero. Yo lo voy a poner en mixto tirando a fácil, pero como tienes 3 de 4 en casa, lo voy a poner en fácil. Valencia me interesa para este tramo final. Y acabamos con el Villarreal. Empiezas recibiendo al Granada. Visitas al Betis, recibes al Valencia y recibes al Atlético de Madrid. 3 de 4 en casa. La única visita es al Villamarín. Partido de tú a tú, donde el favorito va a ser el Betis. En casa contra el Granada lo tienes que sacar. Contra el Valencia y el Atlético de Madrid, partidos muy igualados. Yo creo que pese a que tiene 3 de 4 en casa, es mixto. Según está el Villarreal, tampoco podemos volvernos locos. Son partidos de extrema dificultad, quitando el primero. Quizás sí es verdad que como el primero es esperanzador, podemos tener jugadores del Villarreal y luego ya pues tomar decisiones. Yo no puedo pasarlo de mixto. Me parece que es bastante complicado, pese a que tiene 3 partidos en la Cerámica. Y así quedaría nuestra tier list. Yo tengo mucha tendencia a ser conservador. Siempre veo peligros en cualquier partido, entonces no he subido a nadie muy fácil. ¿Quién podría subir a muy fácil? Yo creo que Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad podrían subir. Pero al final todos tienen ciertos condicionantes que me hacen tender a ser conservador y he dejado ese apartado en blanco. Equipos entonces por lo que podemos apostar en el mes de marzo. Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Almería, Getafe, Girona, Rayo Vallecano y Valencia. Equipos que tienen calendario mixto, que si somos inteligentes también podemos sacarles partido, Alavés, Celta, Osasuna y Villarreal. Y equipos que tenemos que ir con mucho cuidado, Athletic Club de Bilbao, Barça, Granada, Las Palmas y Betis. Y equipos en los que yo no me metería, salvo que no tenga más remedio, Atlético de Madrid, Cádiz y Mallorca. Y hasta aquí el vídeo de calendario. Espero que os sea de utilidad. Ya analizaremos cuando venga mes de abril, porque se nos echa encima el final de liga y más que nunca es importante acertar. Y a veces el calendario ya no tiene tanto que ver con los rivales, sino con estados de forma, y a veces puede llegar a ser más peligroso ahora un equipo de zona de descenso que otro rival de zona europea, pero que viene con otras cosas en la cabeza. Entonces al final yo aquí os puedo trazar la línea de qué equipos son más o menos recomendables, pero luego en el campo, en el césped, todo se pone en su sitio, el fútbol es muy caprichoso y todo puede pasar, entonces guiaros siempre por vuestra intuición. Volvemos con más contenido fantasy, esta semana ya será preparando la próxima jornada. Un saludo y aquí os veo en el canal de Don Quijote. Chao, chao.